Hola chicos, un placer saludarles, espero que se encuentren bien. El día de hoy le vamos a desbloquear el Bolová al LG V50 de la versión de Verizon, pero este método funciona para todas las versiones. También funciona para el G8, G8X, V60, diferentes pasos, pero les voy a explicar cómo son. Pero ustedes van a hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Funciona para todos esos modelos y todas esas versiones. Ya ustedes saben, ahora vamos a pasar nosotros para activar la depuración USB, ya ustedes saben. Entonces ahora vamos a pasar a grabar la pantalla para activar la depuración USB. Aquí le vamos a activar la depuración USB para que nos lo reconozca el QFI. Todos los archivos les voy a dejar en la descripción. Si no sabe cómo instalarlo, Drive y todo eso, en los demás videos del G7 están ahí para que puedan instalarlo. Ahora que vamos a darle a la configuración para activar la depuración USB. Entonces, ya ustedes saben, funciona para todos esos teléfonos G8. Aquí le damos en el sistema. Acerca del teléfono, mira, tiene la versión de Android 12, no importa. Funciona también la versión de Android 12 y Android 10. Software, número de compilación, le vamos a dar varias veces hasta que nos diga que se activó. Le damos a opciones avanzadas. Vamos a dar a aceptar. Ahora buscamos la depuración USB. Si a mí no me va a salir de bloqueo M porque esta es la versión de Verizon, pero si a ustedes les salen en su versión, ustedes la van a activar. Ahora procederemos a reiniciar el modo EDL para que nos lo reconozca el QFI. Aquí pasamos, ahora vean bien, vamos a conectarlo a la computadora con el cable. Luego vamos a presionar el botón de power o de encendido y volumen abajo, y luego cuando nos salga el menú de reinicio le vamos a dar varias veces arriba. Quizás a usted no le funciona la primera, pero sigue intentando, que eso es cuando usted le agarre bien el truco, se va a reiniciar. Mira, aquí ya se me reinició en modo de L. Entonces vamos a pasar a la computadora. Aquí usted tiene que instalar los drivers, QFI y algunos archivos que le voy a dejar en la descripción. Si no sabe instalar los drivers, todo eso está en los videos anteriores para que ustedes lo vean cómo se instala y todo. Ahora vamos nosotros a abrir el QFI. Como le digo, este método funciona también para los terminales G8 y G8X, V50 y todo. Mira, aquí primo QFI. Aquí seleccionamos UFS. Aquí seleccionamos esto. Aquí buscamos el puerto, menos el teléfono. Aquí le damos OK. Seleccionamos el fichero, menos ahí. Se lo voy a dejar en la descripción para que usted lo instale. Aquí seleccionamos esto. Y ahora vamos a darle Tool. Analiza Tool aquí arriba. Partition Manager. Y esto nos comenzará a escanear nuestras particiones de nuestro teléfono. Aquí le damos lo importante, hacerle copia de seguridad a dos archivos, que es ABLA y ABLB. Si usted quiere hacerle a Bull A y a Bull B, le puede hacer. Yo le voy a hacer porque quiero después instalar Magic. Pero si quiere, puede hacerle solamente a esas dos particiones, porque son las únicas que vamos a utilizar. Yo le voy a hacer a varias. Aquí vamos a darle a Windows más R y buscarle esta carpeta. Windows más R, después Qualcomm, QFI, y buscamos el puerto donde está ubicado nuestra carpeta. El mío en el puerto 11, busco la carpeta 11. Mírenlo aquí. Aquí vamos a buscar ahora ABLA. Y se nos va a guardar aquí. Para encontrar esa carpeta, Windows más R, bajan abajo donde dice Roaming, la tercera, Qualcomm, QFI, y buscan el puerto que tienen y abren la carpeta del puerto. Aquí le vamos a dar Partition Manager, Redata, y se nos va a guardar aquí, mírenlo aquí. Aquí lo que vamos a cambiar el nombre. No importa el orden que usted encuentre su partición, puede guardarla. Cuando usted la vea, la puede guardar. No necesita un orden para guardarla. Yo le voy a hacer también a Bull A y a Bull B, también a la A y a la E. Pero si usted quiere, no se lo hagan, no es necesario. Este procedimiento lo voy a adelantar
para que ustedes no tengan que hacerlo porque no es necesario. Ahora le damos a redacta y aquí le cambiamos el nombre. De ahora en adelante voy a adelantar el video. Ya ustedes si quieren solamente hagan la copia de estos dos archivos para que ustedes no vean cuando yo estoy haciendo, para que no se alargue el video en realidad. Pero ya es lo necesario son estos dos archivos. Yo se lo voy a hacer porque yo decidí hacérselo, no es necesario. Entonces ya ustedes saben, voy a adelantar un poco el video. Aquí le voy a hacer en cámara rápida la copia de seguridad A y BUL B, y después la A y la B. Como les digo, no es necesario que ustedes la hagan porque solamente necesitamos los dos archivos primero. Pero lo puse en cámara rápida para que no se alargue tanto el video. Entonces ya se está terminando el proceso de la copia de seguridad. Aquí ya acabé de copiar todo, entonces lo vamos a cortar a cortar en las carpetas, en la carpeta que hicimos aquí. Aquí lo vamos a cortar o mover. Aquí ya lo movimos, ahora vamos a reemplazar los archivos con otro archivo que tengo. O sea, ABLA y ABLB lo vamos a reemplazar con otro archivo para poder bloquear el blower. Entonces vamos otra vez a dirigirnos al QFI. Aquí nos vamos a dirigir al QFI ahora. Vamos a buscar ABLA. Aquí, denle para abajo. Venlo aquí. Eso no importa el orden que usted lo encuentre. Lo vamos a reemplazar por este. Aquí le damos a abrir. Y aquí lo reemplazamos. Ahora vamos a buscar la otra partición para otra vez hacer lo mismo. Vamos a dar close. Y vamos a buscarlo. Aquí lo buscamos. Y le damos también, lo vamos a reemplazar. Vamos a abrir. Y ya reemplazamos los dos archivos. Ahora el procedimiento es cerrar el QFI. Ahora vamos a cerrarlo. Aquí le vamos a dar ahora a close. Aquí le damos a dar close. Ahí, ahora cerramos. Esperamos que salga primero el QFI. Aquí abajo nos diga finish. Si ya ahí finalizó, entonces ahora vamos a reiniciar el dispositivo con el volumen abajo y el botón de power al mismo tiempo. Y cuando vibre le vamos a dar otra vez abajo. Entonces nos vamos a meter en modo fastboot para poder hacer el otro procedimiento, que sería de bloquear el blower. Aquí vamos a esperar que nos salga. Aquí vemos que salió ya. Bueno, aquí salió. Entonces se puso en modo fastboot. Miren bien, está en la A y está totalmente bloqueado. Aquí pasamos a la computadora de nuevo. Vamos a cerrar esto aquí. Entonces lo que vamos a hacer, le voy a dar esta carpeta de ADB. Usted va a tener que mover un archivo y lo va a copiar en ADB. Yo le voy a mostrar, mira, aquí lo va a descomprimir. Usted lo descomprime. Yo no lo descomprimo porque ya lo tengo descomprimido. Me da ese error porque lo tengo descomprimido. Entonces este archivo que está aquí, bueno, aquí, usted lo va a mover en la carpeta de ADB. Bueno, aquí lo va a mover en la carpeta de ADB y lo va a pegar. Vamos a reemplazar aquí. Entonces lo que va a hacer es darle shift más botón derecho y se le va a abrir este menú de Power Share. Ahora escuchen bien, escúchenme con atención. Aquella persona que no tiene la versión de Verizon no tiene que hacer este paso que voy a hacer. Inmediatamente ustedes lo que tienen que hacer es poner el código fastboot o en un log y le va a aparecer ya la opción en la ventana de desbloqueo. Solamente eso. Esto lo hago para la persona que tiene la versión de Verizon. Aquí yo voy a para reconocer el ADB device, para reconocer el dispositivo.
Ahí inmediatamente me lo va a reconocer, míralo aquí. Entonces, pongo este código, como le digo, para la versión de Verizon, este que voy a poner ahora. Solamente los que tienen la versión de Verizon van a hacer este paso aquí. Eso, como la versión de Verizon no tiene el OEM para no activarlo, entonces tenemos que desactivarlo así. Entonces ahora pongo el otro código que es reboot, fastboot reboot bootloader, para que no me reinicie a ese modo automáticamente. Y le doy. Entonces este último código, solamente este último código yo voy a poner ahora. Si usted no tiene la versión de Verizon, es el único que tiene que poner este último código. Y una vez le va a aparecer la opción de desbloqueo en la pantalla. Entonces le da Enter y ya le aparece la opción de desbloqueo. Entonces ahora vamos a pasar el celular para que ustedes vean. Pasamos al celular, ahora con el botón de volumen. Abajo vamos a seleccionar la opción de abajo, mira aquí. Vamos a seleccionar la opción de abajo. Dale en abajo, aquí. Y con el botón de encendido le vamos a dar que sí. Y ya estaría desbloqueado el Bloader. Ya ustedes ven, está iniciando, no es necesario actualizarlo o instalarlo otra vez el sistema operativo, eso sube normal en su sistema. Aquí se va a borrar todo. Ustedes van viendo aquí, se va a borrar todo y va a subir el sistema normal. Ya ustedes ven el mensaje que no aparece aquí, es porque ya está desbloqueado. Ya vieron. Solamente los que no son de Verizon deben poner el código y no tienen que poner todo eso de que FRP Verizon. Eso lo pongo porque no me da opción la versión de Verizon, no me da la opción de desbloqueo o en depuración o en modo desarrollador. Ya ustedes saben, si les gustó el video, por favor, suscríbanse, compartan el video, que me ayudará mucho si comparten el video. Ya ustedes saben. Hay muchos videos de Ron, también puede pasar en el canal. Hay Ron también en mi canal. Pasen, si no saben bien, también el grupo de Telegram que les tengo ahí para que ustedes cualquier ayuda pueden pedirme. Ya ustedes saben. Hasta la próxima. Vamos a dejar que prenda. Vamos a dejar que suba. Ya aquí subió. Muchas gracias.